Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de lo que es el inicio de la medicina familiar. ¿Sí? Cómo se inició a nivel mundial, cómo se inició en Paraguay, para conocer un poquito más lo que es la materia, lo que es la especialidad de medicina familiar. ¿Sí? Vamos a ver que la medicina familiar, o podemos definir a la medicina familiar como una especialidad médica que proporciona, ¿sí?, atención sanitaria continua e integral al individuo y a la familia. Es la especialidad que integra tanto las ciencias biológicas, clínicas, sociales y de comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a ver al paciente como un todo. No solamente vamos a ver al paciente como una neumonía, como una fiebre o como un dolor de cabeza. Nosotros vamos a tener que ver al paciente cómo se comporta, qué problemas puede tener a nivel social, con la familia, con los hijos, con el esposo, con la esposa. ¿Qué puede influir eso en la patología del paciente? ¿O cómo puede influir eso en el tratamiento del paciente? Entonces, vamos a estudiarle todo al paciente. El ámbito de la medicina familiar abarca todas las edades, ambos sexos y cada uno de los sistemas, órganos y cada entidad de la enfermedad. Eso le diferencia a la medicina familiar de otras especialidades. ¿Sí? Porque si ustedes van a consultar con un pediatra, le va a decir: discúlpenme, yo no les puedo atender, ustedes ya son muy grandes. O si yo me voy a consultar con un ginecólogo o con una ginecóloga, me va a decir: ah, no, yo no te puedo atender a vos, yo atiendo a mujeres. Entonces eso le hace diferente a esta especialidad, porque esta especialidad no tiene límites. Atiende niños, adultos, ancianos, hombres y mujeres, ¿sí?, sin distinción de edad y de sexo. Entonces, ahí está la atención integral y continua que da la medicina familiar. La medicina de familia o la medicina familiar es la disciplina médica que se encarga de mantener la salud en todos los aspectos,
¿sí? Analizando y estudiando el cuerpo humano en forma global. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes se van al cardiólogo, le va a escuchar el corazón, les va a tomar la presión y les va a dar un diagnóstico. Pero si a ustedes les duele la panza o tienen diarrea, les va a decir que vayan a consultar con un clínico. Entonces, nosotros aprendemos en forma global todas las patologías o al ser humano. La especialidad surge a partir de la necesidad de reformar un sistema sanitario público con la intención de potenciar de manera clara el primer nivel de atención de los pacientes en contacto con el sistema sanitario. Es la única especialidad médica que no ha surgido del progreso de la medicina o de la ciencia, ¿sí? Sino que ha surgido por la presión de atender necesidades sociales de la comunidad. No es como imagenología, que surgió después de haber existido la ecografía, la radiografía, la tomografía, que ellos ven los estudios y pueden informar. La medicina familiar surgió por necesidad, porque se perdió esa atención del paciente en forma integral y se necesitaba atender a las personas o a los pacientes, ¿sí? De forma integral y tener mayor confianza con el paciente. La medicina familiar tiene sus orígenes en la medicina general, o sea que la medicina familiar ya tuvo su origen hace mucho tiempo. El médico general, que antes ustedes van a ver en las películas ya, ¿sí? Que se iba el doctor con su maletín a la casa del paciente y le atendía al niño, a la mamá, al papá y al abuelo que estaba acostado en la cama. Ese era el médico general, ese era el médico de familia, pero con el nombre de medicina general o médico general en la época del siglo XIX. Porque el médico general de aquella época era el responsable de la atención a la familia y sus funciones de consejero ante los problemas del paciente se reconocían como características específicas de los o de esos profesionales. En el periodo de la Revolución Industrial en 1760, la Revolución Francesa en 1789, surgió el médico de cabecera, que era el profesional de alta calificación con conocimientos sobre medicina, que se hizo cargo de los problemas de salud de la familia y actuó como consejero de los problemas tanto educacionales como matrimoniales y entre otros problemas de salud. Hasta que este señor Flexner, ¿sí?, criticó la forma de enseñanza, ¿sí?, porque él criticó cómo se enseñaba antes. Se enseñaba en forma de clases magistrales. ¿Y cómo eran las clases de antes? ¿Sí? Si ustedes también ven en las películas, van a ver que las clases de medicina de antes se hacían en un auditorio grande, con 200, 300 asientos, 200 a 300 alumnos, y un profesor allá en una esquina en el escenario con un pizarrón. Y ahí explicaba la clase a 300 alumnos de una vez. Y él criticó esas clases magistrales. ¿Por qué? Porque ellos usaban
las universidades para enseñar un gran número de personas y tener un bajo costo. Entonces él hizo su informe, él criticó eso. Porque las clases magistrales en aquella época se dedicaba al profesor a tener un tema sin posibilidad de preguntas o interacción del alumno. Era una clase positiva en que el profesor desarrolla la materia unilateralmente, que se caracteriza por que el profesor, ¿sí?, que sabe, va a transmitir sus conocimientos al alumno que no sabe, sin la participación de los alumnos más que para realizar preguntas. Y a su vez, cuando realiza preguntas, el profesor, si interpreta esa pregunta como algo que ya había explicado en la clase, entonces obviarlo. Ya no explicaba. Ya no le daba esa posibilidad del alumno a decir, ¿entendiste o no entendiste? ¿Crees que te explique de nuevo? Había esa interacción con el profesor. ¿Y qué causó eso? Después de ese informe en 1910, la enseñanza de la medicina se orientó a especialidades. Se dividieron las clases. De esos 400 alumnos, ponerle que 100 se iban a la clínica médica, 100 a la cirugía, 100 a la pediatría, y así hacían, o se dividían por especialidad. Disminuía el número, era más práctica en las clases, y así después el médico se recibía de especialista, lo cual trae como consecuencia la despersonalización médico-paciente. ¿Y por qué se despersonalizó? Lo cual continúa hasta ahora, porque tenemos la misma respuesta de antes como ahora. Yo no soy, ¿sí?, pediatra, o sea, yo soy pediatra, yo no puedo atenderte a vos. Yo soy cardiólogo, no puedo atender, ¿sí?, tu cuadro gastrointestinal. Entonces ya no te atiendo a vos. Yo voy a atender solamente lo que a mí me compete. Entonces, se genera una tendencia a la despersonalización en la relación médico-paciente que trae hacia aparejada una pérdida de percepción integral y armónica del enfermo, pues se enfoca al hombre dividido en sistemas, en aparatos, en órganos, y se relega o se ignora la dimensión psicológica de la necesidad de salud de una sola persona. Estos elementos influyeron decisivamente en el proceso de concientización social y la necesidad de rescatar las bondades de la medicina. Entonces surge la medicina familiar, retoma lo mejor de la práctica histórica de la medicina para poder satisfacer la necesidad social por la atención médica y que se garantice así una atención de buena calidad. Entonces ahí surge otra vez la medicina familiar por esa necesidad. En la década de los 40, la respuesta de los médicos generales se manifestó creando así academias y colegios dedicados a la medicina general para impulsar así la práctica médica con base en el modelo del médico de familia. Y en 1966 fue bautizada con el nombre de medicina familiar en los Estados Unidos. Una especialidad que no existía todavía cuando se hacía un informe de Willard, el cual utiliza para denominar a una formación de atención médica
que debía ser creada por exigencia de una sociedad americana. Y así entonces se da o pone expresado la disconformidad de la atención médica que estaba vigente y va a empezar entonces una nueva atención. Esa especialidad o la creación de esa especialidad evolucionó en los años en 1960 se fue o se aprobó en los Estados Unidos la creación del programa de ¿qué hizo eso? Ya se empezaron a formar o se empezó a crear la especialidad de medicina familiar y entonces se creó el programa. Ahí hubo tres elementos para que se reconozca la especialidad. Primero, se tenía que enseñar medicina familiar en las universidades. Así como ustedes están estudiando ahora, se introdujo la medicina familiar en las universidades, como otra especialidad, como clínica médica, como cirugía, como ginecología o como pediatría. Un colegio de certificación que va a establecer todos los criterios del programa, tanto de posgrado como pregrado, y la recertificación obligatoria. Todos los médicos que se reciban de medicina familiar o médico de familia deben de recertificar cada 7 años. Luego en 1970 se crea lo que es la ONCA, que es la Organización Mundial de Colegios y Academias y Asociaciones Generales de Médicos de Familia, y en América Latina y el Caribe se comenzó con la concientización para la implementación de los programas de medicina familiar. Los primeros países que tuvieron eso, o que tuvieron medicina familiar, fueron México, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela. Esos fueron los primeros países de Latinoamérica que empezaron con medicina familiar. Después de los Estados Unidos. En 1973 se estableció el programa de medicina familiar en Filipinas, en 76 en Israel y en 1978 se celebró con la participación de 150 países la conferencia de Alma-Ata, que constituyó con la declaración de la declaración de Alma-Ata, que lleva el mismo nombre de la conferencia, y eso se aprobó una estrategia de atención primaria como pertinente para alcanzar la salud para todos, que era el lema de esa conferencia. Vamos a ver enseguida qué es lo que se concluyó ahí. Y en 1981 se crea el Centro Internacional de la Medicina. ¿Qué es lo que hace el médico de familia? Un médico de familia, es especialista, es el médico que contextualiza a las personas que ve enfermas o sanas en el contexto de su familia y en su territorio. Puede ver en el trabajo, en la casa, en la universidad, en lo que esté enfermo. Y valora y utiliza las determinantes sociales que motivan a una persona que esté sana o enferma, trabajando también junto con la comunidad para ir previniendo algunas enfermedades. Más allá del contexto donde se ejerce la medicina familiar, un médico de familia está capacitado para realizar distintas intervenciones, como entrevistas familiares, asistencia de niños y adultos y ancianos, la realización de prácticas ginecológicas, el seguimiento de embarazos, cirugías menores, partos, entrevistas psicosociales y toda otra práctica que relaciona con la resolución de problemas frecuentes en los pacientes, sin distinción tanto de edad ni de sexo.
En 1978, por decreto, en España se crea la medicina familiar. En Cuba, en 1983, ¿sí?, se crea el programa médico y enfermera de la familia, y el cual tuvo un gran apoyo del gobierno y por eso tuvo un gran desarrollo la medicina familiar en Cuba. Y es el que está mayormente desarrollada y tiene o es un ejemplo a seguir, o un modelo a seguir en Latinoamérica. Todos los países latinoamericanos copian el modelo cubano en lo que es la medicina familiar. En Gran Bretaña, en Canadá y en Australia, el médico general o el médico de familia es el único proveedor de atención primaria. Pero el protagonismo del médico de familia tuvo su auge, tuvo su prioridad en la atención primaria después del lanzamiento de lo que es la declaración de Almagro. ¿Y qué fue o qué es Almagro? ¿O qué se hizo? Fue una conferencia que se hizo en 1978, donde se reunieron 140 países, 67 organizaciones internacionales y solamente un ausente, que fue la República Popular de China. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente todo el mundo estuvo presente en esa conferencia. Y todo el mundo llegó a un consenso y firmó una declaración en el cual pusieron como prioridad la atención primaria. ¿Para qué? Para que todos los países en esa conferencia puedan tener atención primaria en sus países. ¿Por qué? Porque se llegó a un acuerdo de que esa atención primaria era la mejor estrategia para llegar con atención a todos los habitantes de todos los países. Es la manera de acercar y de facilitar la atención a los habitantes. Y se puso vamos a decirle, un objetivo, que todos los países debían de tener atención primaria y deberían de tener salud en todos sus países en el año 2000. En 1978 al 2000 tenían tiempo para poder llegar a eso. En Paraguay nace la medicina familiar en 1981, cuando el Hospital Bautista, el Centro Hospital Bautista, ¿sí?, en Asunción, empieza a abrir sus puertas a la residencia de medicina familiar. Es un hospital privado, el cual vinieron hicieron un convenio con los Estados Unidos y vinieron los médicos estadounidenses a formar en el Hospital Bautista a los médicos a formar en medicina familiar. Y luego esos médicos se fueron a los Estados Unidos a hacer sus prácticas y a traer conocimiento también de la medicina familiar. ¿Sí? En 1997, el Hospital Bautista firma un convenio con el Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para que los médicos del Ministerio de Salud sean formados en este hospital como médicos de familia. Y después, ¿sí?, esos médicos sean distribuidos en los distintos puntos del país de donde provienen. Y así entonces distribuir médicos de familia en distintos puntos del país. Y de ahí empezar a formar médicos de familia en los diferentes países. Ahora, nosotros en Pedro Juan Caballero tenemos, ¿sí?, la formación de la residencia de medicina familiar en el hospital. ¿Sí? Entonces, los médicos o los residentes están acá
van a dar clases una vez al mes en el Hospital Bautista, luego vienen a hacer sus prácticas acá y luego se van a rendir en el Hospital Bautista. O sea, que son formados en las ciudades con médicos de familia que ya se habían recibido ahí para poder entonces seguir formando más e ir distribuyendo más médicos de familia en los diferentes puntos. ¿Sí? Ahora, todas las ciudades que están ahí cuentan con especialistas en medicina familiar en sus comunidades. ¿Sí? Yo me formé en el Hospital Bautista como médico de familia por el convenio del Ministerio de Salud. Yo hice mi especialidad en el Hospital Bautista y me iba en la ciudad de Coronel Oviedo a hacer mis prácticas. ¿Sí? Hacía 6 meses en el Hospital Bautista y 6 meses en el Hospital de Coronel Oviedo. ¿Sí? Durante 3 años. Entonces hacía mis formaciones ahí, hasta que después terminé mi formación, me quedé en Asunción, no me quedé en Oviedo, y después me casé con una Pedro Juanina y vine a vivir acá. Hace 12 años de acá, en Pedro Juan Caballero. Y bueno, cosas de la vida. En el 2003 se empezó a formar en la Universidad Nacional ya también médicos de familia. El Hospital de Clínica y la Universidad Nacional vio el progreso que tenía el Hospital Bautista con el Ministerio y entonces se necesitaba médicos de familia. Entonces habilitó la Universidad Nacional también la formación de médicos de familia. La misma cosa, la Universidad Católica, que es la universidad privada más grande del país, entonces habilitó en el 2003 también la residencia de medicina familiar. Luego, el Instituto de Previsión Social, que es el hospital de seguro médico del país, habilitó la formación de médicos de familia en el 2006 y fue la institución que más médicos de familia otorgaba al año o formaba al año. En el 2008 ya en la ciudad de Encarnación ya se independizó del Centro Médico Bautista y ya dejó de participar en el Centro Médico Bautista y formaban sus propios residentes con la Universidad Nacional de Encarnación o de Itagua, y ya formaban sus propios médicos de familia, ya tenían su propio programa y ya tenían su propio centro de formación de residentes. A pesar de todo eso, que se iban formando médicos de familia, en 1996 se promulgó la ley de establecer el Sistema Nacional de Salud, descentralizándose la formación de consejos locales. Y la implementación de la ley podría dar lugar a atención médica universal, pero requeriría de 1.500 médicos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en 1996 empezó a ponerse en campaña lo que eran los centros de atención primaria. ¿Sí? ¿Por qué en 1996? Porque ya estaba por vencer el plazo en el cual Paraguay firmó el convenio. ¿Y cuál era el plazo? Que tenían que tener salud para todos en el año 2000. ¿Se acuerdan? Entonces digo, no, ya está llegando el año 2000, tenemos que ponernos en campaña, pero necesitaron esto. Se encontraron con ese problema y necesitaban médicos de familia. ¿Sí? En el 2008, recién Paraguay, la Sociedad de Medicina Familiar, ¿sí?, dijo, bueno, a partir de ahora podemos empezar bien el proyecto, ¿sí?, porque ya tenemos la cantidad de médicos de familia suficiente. ¿Sí? No la cantidad total, pero ya podemos ir a empezar. En el 2008, 8 años después de haberse vencido el plazo. ¿Sí? Pero estamos en el 2025 y aún no llegamos a concretar todo. O sea que estamos sumamente atrasados. El único país que tiene
¿sí?, completo, todo el sistema tiene acceso a la salud para todos sus habitantes, es como conclusión, para la formación de los profesionales médicos ha surgido diversos modelos de escala internacional, uno a partir de residencias, otro a partir de entrenamiento de posgrado, y los nuevos programas de entrenamiento aspiran a cumplir dos principios fundamentales, que es la de adquirir las habilidades mediante la práctica, supervisada por una unidad docente de medicina familiar, y esos profesores tienen que ser médicos de familia. El modelo de la medicina familiar de Cuba es el modelo que particularmente singulariza y es referente para muchos en América Latina, ¿sí?, y es conocido como una de las estrategias más costo efectivas de la historia, que es el que se va copiando o que copian los países latinoamericanos. ¿Sí? Y bueno, así surgió la medicina familiar, así llegó con el nombre de medicina familiar, y esa es la forma en que nació también en Paraguay la medicina familiar. Para conocer un poquito lo que es la historia de la medicina familiar a grandes rasgos, ¿sí?, para saber un poquito cómo es la medicina familiar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Y bueno, entonces, si no hay preguntas, la delegada o el delegado, voy a pasarte las clases, ¿sí? Y quedan libres por hoy. Nos vemos el jueves. ¿Ustedes tienen clase otra vez ahora? No. ¿Ya no? Entonces ya van a ir a merendar. Claro que sí. Van a ir a la bollería. Porque acá al alumno le encanta el vuelo de zanahoria, ¿verdad?